bueno, hacerle unas observaciones sobre cosas que se pueden decir gracias al teorema fundamental del cálculo, pero luego me di cuenta que el viernes no tenemos clase porque es festivo, entonces pues nos toca, no podemos perder tiempo, nos toca adelantar sí o sí lo de volúmenes. Entonces les voy a mandar este librito, es el libro del Espriva, que algunos lo conocerán, otros no, y es para que le echen una revisada a estas páginas después de hablar del teorema fundamental, en el cual pues nos recuerdan que se pueden hacer cosas que nosotros ya hemos hecho, como componer funciones, ¿no? Pues, obviamente pueden componer funciones. Entonces tenemos aquí la función integral, la función definida por la integral desde una constante hasta x, que es la que nosotros sabemos derivar por el teorema fundamental, y se compone con alguna otra función que sepamos derivar. Esta es necesario que se pueda derivar, ¿para qué? Para poder usar regla de la cadena. Entonces cuando se compone, pues digamos que es que esta función queda aquí como límite de integración, y gracias a que no es más que una compuesta, pues su derivada es la regla de la cadena. Y bueno, aquí nos recuerdan cómo sería, ¿no? Simplemente se reemplaza este x a la 3 en la t, pero luego pues debe ir por la derivada interna. Eso nosotros ya lo hemos hecho, eso ya salió en el taller. Incluso en el taller salía más complicado, ¿no? Con función arriba y función abajo. Pero digamos que algo que no hicimos énfasis, y que realmente los otros libros que hemos pues, revisado, tanto el Apóstol como el Stuart, como bueno, no hemos revisado más, pero ellos no lo dicen, pero hay que recalcar que es que esto es una función. Mire, ahí mismo lo está diciendo que eso es una función. Nosotros cuando pusimos el teorema fundamental es porque entendíamos esto como una función. Siempre que la integral de esto exista, pues cuando yo muevo la x me está dando un número diferente, entonces esto es una función. Que en el caso en que lo de adentro sea continuo, el teorema fundamental nos está diciendo que esta función es una función que tiene derivada. Pero ojo, si tiene derivada, si esta función tiene derivada, bueno, vamos a abrirlo, aunque no quería abrirlo, pero vamos a abrir esto. Si la función tiene derivada, entonces en particular es continua. ¿Todo el mundo de acuerdo? Diga si alguien que esté de acuerdo en que si la función tiene derivada es continua. Listo, esta gente está bien pila. Y entonces, como esto no es más que una función, que además es continua, pues yo le puedo volver a sacar integral, y eso sigue siendo una función que va a seguir teniendo derivada. Y entonces aparece el hecho de que nosotros podemos sacarle integrales a una integral. ¿Y por qué? Pues porque es que la integral es una función y nosotros le podemos sacar funciones a... ¿Será esta? No, esta no es. Bueno, vamos a abrir esta. Y nosotros podemos sacarle pues integral a una función, especialmente si es continua. No sé si es eso. Entonces ahí lo dice, ¿no? Si la función es continua, nosotros podemos armar esta nueva función y esa función tiene derivada, pero entonces como esta es una nueva función, pues yo la puedo integrar y eso me va a dar una nueva función que vuelve a tener derivada y por lo tanto vuelve a ser continua. Pero digamos que si uno lo escribe así, pues uno dice, no tengo ningún problema, estoy integrando una función y ustedes no se complican la vida. Pero la verdad es que pues lo que estaríamos haciendo aquí es pues una integral. ¿Vale? Aquí hay que tener un cuidado, ¿no? En esta integral, por ejemplo, usamos ft de t, pero nótese que esta es la función en el punto x, la x va aquí arriba. Entonces, cuando aquí ponemos que vamos a hacer la función de t, pues lo que nos toca poner es la t arriba. Pero si la t la ponemos aquí arriba, aquí no podemos usar la misma t como variable, nos toca poner otra cosa. Recuerden que el nombre de la variable dentro de la integral no importa, pero sí deben tener el cuidado de que no se a la misma del límite, pues porque en ese caso no tendría sentido. Recuerden que cuando uno dice integral desde a hasta x de ft de t, lo que está diciendo es que usted está haciendo, moviendo esta t desde a hasta x.
Entonces no tiene sentido que esta t sea la misma x, porque entonces estaría diciendo está moviendo x desde a hasta x, lo cual es absurdo, pues porque x ya es x. Entonces esta variable de aquí no puede ser esta misma. Bueno, dicho eso, entonces uno dice, no, entonces podemos hacer dobles integrales, sí, ningún problema. Y yo sé que muchos ya estarán asustados y dirán, no, esto es absurdo, no, esto se ve muy difícil, nos vamos a tirar el curso, pero realmente eso es algo que ya hemos hecho muchas veces, porque nosotros ya hemos hecho esta integral, por ejemplo, la integral del logaritmo de t, ustedes ya saben cómo resolverlo, eso se resuelve con la integración por partes, eligiendo como el que es muy fácil de derivar el logaritmo, y el que es fácil de integrar, el de t, el solito de t. Y bueno, al aplicar partes obtenemos esto, y bueno, se reemplaza en x, en 2, y ya ahí está. No vamos a ver eso, porque ustedes ya lo saben hacer. Pero si recordamos la definición del logaritmo, pues el logaritmo natural no era más que esta integral. Por definición, nuestra definición del logaritmo es que esa es la integral. Entonces, ustedes ya están acostumbrados a ver esto sin miedo, porque ustedes ya se les metió en la cabeza que el logaritmo no es más que una función, y es una función muy bonita, tal vez no se entiende muy bien, pero ya sabemos su gráfica, ya sabemos cuál es su derivada. ¿En qué sentido digo que es bonita? En que es continua y es más, es derivable. Entonces ustedes ya no le tienen ningún problema y la meten dentro de integrales sin pensarlo, sin decir, uy, no, eso está como raro. Pues si ya entendieron eso, pues es que eso es esto mismo. Entonces, este ejemplo lo puse ahí para que se empiecen a dar cuenta que usted puede meter una integral dentro de otra y no tiene que tenerle miedo, sino que simplemente usted entender esto que está en este paréntesis como una función que es derivable, por lo tanto continua en la letra t, y por lo tanto luego se puede integrar respecto a t, dejando pues la x aquí como una variable en el límite de integración. Bueno, pero resulta que nosotros no solo podemos integrar funciones, sino que lo que dijimos, podemos componerlas para que en el límite de integración salga una función. En un inicio ahí puede ir cualquier función, pero digamos que si queremos derivar, pues por regla de la cadena, como esto no es más que f compuesto g, donde f pues es la integral de f chiquita desde a hasta x, si tomamos esto como la compuesta, pues se puede derivar con regla de la cadena, pero nótese aquí que pues por la regla de la cadena aparece la derivada de g, claro. Entonces necesitamos que la g sea derivable. Pero pues nosotros podemos hacer cosas como pues ponga ahí el logaritmo. El logaritmo es derivable, sí, entonces esto tiene todo el sentido del mundo. Bueno, t cuadrada es continua, sí, esto lo sabemos hacer. Si por ejemplo usted quisiera hacer eso, bueno, no lo escribimos en ningún lado, pero si usted quisiera hacer esto no es más que t a la 3 sobre 3 evaluado entre el logaritmo y 0. Entonces queda logaritmo a la 3 sobre 3. Entonces esto es algo que ahí ustedes ya saben hacer, no le tienen miedo, porque es lo que hemos estado haciendo. Saben derivar por regla de la cadena, esta es su derivada, ¿cierto? Simplemente se reemplaza el logaritmo aquí adentro, pero luego va a la interna. Pero yo lo que quiero ver es que, pero es que por definición, ¿quién era el logaritmo? Esta integral. Entonces usted no debe tener ningún problema poniéndole integrales a las integrales como límites de integración. ¿Y por qué? Porque es que esto no es más que una función. Entonces yo lo quiero ahí en esos 15 minutos que esperaba fueran menos, haberlos convencido de que las funciones se deben, las integrales que tienen variable en los límites de integración, pues son eso, son funciones, y hay que verlos como funciones, que además son funciones muy bonitas en el sentido de que, pues, suponiendo que lo de adentro sea continuo, ¿no? En el sentido de que son derivables y por lo tanto en particular son continuos. Entonces son muy muy bonitas, aun cuando se vean horribles, en verdad son muy bonitas. Entonces quiero que le echen una revisión a estos ejemplos, ¿no? Entonces aquí tienen eso, una integral dentro de otra integral. Aquí lo malo es que pues usan la misma integral, entonces digamos no se ve tanto qué papel está jugando uno y qué papel está jugando el otro. Aquí tienen que arriba va una integral, pero esa integral de nuevo tiene arriba otra integral. Entonces se pueden hacer esas cosas, se ve horrible, claro que se ve horrible, pero cuando ustedes lean los ejemplos se van a dar cuenta que pues realmente no tienen ninguna dificultad,
especialmente porque en ningún momento nos están pidiendo que solucionen estas integrales, sino que nos están diciendo que las deriven. Y pues por la regla del teorema fundamental y regla de la cadena, derivar esto es bastante sencillo. Y por aquí en los ejemplos, pues hay integrales de integrales. Y de nuevo, pues ustedes ven esos ejemplos, se van a dar cuenta que es muy sencillo. Yo la verdad quería hoy ver esos ejemplos, pues para que ustedes se convenzan de que estas integrales intermedias uno las ve simplemente como otra función y usted puede aplicar teorema fundamental sin ningún problema. Pero dado que el viernes no tenemos clase, pues no, nos toca adelantar el tema. Pero antes de empezar a adelantar el tema, se les recuerda, viendo que, bueno, no, en verdad hay solo 37, ni siquiera yo cuento por todos, entonces solo hay 35 en clase. Me preocupa porque somos supuestamente 55 y nadie ha cancelado. Yo todos los días reviso la lista y nadie ha cancelado, entonces me preocupa que solo hayan 35, pero bueno, se les recuerda por si alguno no vino el viernes pasado. El viernes pasado se dijo que íbamos a hacer un parcial. Ese parcial va a ser en la modalidad de taller, entonces yo les voy a mandar un taller y ustedes lo tienen que resolver. ¿Cuál es la diferencia con los talleres anteriores? Es individual, y es, bueno, de menos tiempo, ¿no? Se les va a enviar el sábado en la mañana y lo tendrán que enviar el domingo en la noche. Si nada cambia, porque ese parcial me tocó enviarlo al departamento de matemáticas a ver si me lo dejan aplicar o no. Entonces yo espero que no cambie. Si no cambian, les mandaré un correo diciendo que no cambió. Entonces por el momento el parcial sería este sábado, se les envía en la mañana y usted lo tiene que entregar el domingo en la noche. Ya hay gente que me ha dicho, ¿qué pasa si el sábado yo tengo otras cosas que hacer? Pues por eso se deja desde el sábado hasta el domingo. Si el sábado usted no puede hacerlo en la tarde porque trabaja o algo así, pues lo puede hacer en la noche, lo puede hacer el domingo en la mañana. Lo importante es que lo envíe el domingo. El tiempo se dio así de largo, fue para eso, para que usted no tenga problemas de buscar un tiempito para hacerlo, y no porque el taller sea largo, porque realmente el taller está hecho para que sea un parcial igualito a los presenciales. Entonces el parcial está hecho para que usted lo pueda hacer en las 2 horas, como si fuera un parcial presencial. Entonces el resto del tiempo se da es para que usted pues se saque, tenga espacio de sacarse esas 2 horas para hacerlo, y luego pues se saque un espacio para buscar desde dónde enviarlo. El parcial se puede enviar por computador o escaneado, en ambos casos pues en un archivo PDF. Obviamente si lo hacen escaneado, ustedes ya saben que deben enviarlo de la forma más presentable y legible posible, porque si no se entiende lo que dice, pues no va a valer. Bueno, entonces eso fue para los que no vinieron el viernes. Se mandó se dijo que se iba a hacer ese parcial. Y pues entonces pues coméntenle a quienes no vinieron hoy que ustedes conozcan. Igual les estaré mandando un parcial de un correo para que estén pendientes el sábado. No salga la gente diciendo que es que nunca se les avisó, y pues es porque es que nunca están viniendo a clase. Bueno, entonces bueno, cerramos esto. También les voy a mandar este libro, ¿vale? Es el libro del Spivak. Mucha gente le tiene miedo, yo le tenía miedo cuando era estudiante, porque hay muchos ejercicios que la verdad uno no entiende nada, pero sí se los quiero mandar para que lean los ejemplitos que manda, porque los ejemplitos sí son muy claros, y es el único libro en donde pues encontré que haga ejemplos con eso, con integrales dentro de otras integrales o como límites de integración, que obviamente uno lo asusta la primera vez que lo ve, pero cuando lean los ejemplitos se van a dar cuenta que no es difícil. Y pues sí le pueden echar, digamos, el ojo a algunos ejercicios. No les voy a hacer lista de cuáles sí, cuáles no. La gran mayoría no, por ejemplo estos de inversas no, pero la gran mayoría no, pero sí le podrían echar un ojo a los primeritos de la primer parte, y le podrían echar un ojo al 12, 13 y 14. Por ejemplo, miren, ese 12 está bien interesante,
nos pide que derive, y uno dice, pues derivar solo es reemplazar la t por x. Uy, pero ojo, el teorema fundamental dice que la derivada es solo reemplazar la t por x cuando la f es continua y solo aparecen t's, y aquí aparece un x, y ahí mismo lo dice, no es solo reemplazar, sino que tiene que hacer algo más. Entonces pueden revisar ese ejercicio a ver qué es lo que hay que hacer de extra. Bueno, y que por qué les estoy hablando de esto, pues porque en el parcial va a haber un puntico que es muy sencillo, pero pues que es de esto, ¿no? Aparecen integrales de integrales. Y pues lo quería decir aquí pues para que no se asusten cuando lo vean y digan ya me tiré el parcial. No, la verdad es casi que es el punto más fácil del taller, bueno, del parcial taller, solo que pues si se confunden pues iba a ser un fracaso, pero si lo entienden bien, en verdad es el punto más sencillo. De resto todos los puntos sí son cosas muy parecidas a cosas que ya hicieron en el taller, que hemos hecho aquí en clase, y pues no, la verdad, el parcial no está regalado, pero está sencillo. Eso sí, les digo, todos los puntos son en el espíritu de que ustedes no lo puedan hacer en un computador, ¿vale? Sino que tienen que pensarlo un poquito. Entonces bueno, se perdió el taller, no, aquí está el taller. Entonces es más bien los puntos son muy parecidos a cosas como esta, ¿no? Coja una función, utilice pues lo que se ha visto en clase para determinar algunos valores, entonces aquí será así, o esto, tome una función que cumple tal cosa, use lo que hemos visto en clase para despejar cuál es la función, o cosas como use lo que hemos visto en clase para mostrar la igualdad entre dos funciones que se determinan por integrales. Así serán los ejercicios del parcial. No esperen, sería absurdo preguntarles cosas como solucione esta integral, pues porque como ya les he dicho, los computadores ya hacen eso, ¿vale? Entonces vamos a, bueno, ya les dije ya mucho el parcial está muy fácil, no se asusten. Listo, entonces nos vamos a hablar de volumen, que realmente no quería hoy hablar de volumen, quería hablar de esto el viernes, pero el viernes es festivo, entonces no hay clase. Bueno, y otra cosa, me citaron a una reunión a las 8 de la mañana hoy, entonces tengo que escaparme, una reunión de profesores ocasionales y becarios, entonces me toca escaparme cuando falten 5 minutos, por eso estamos yendo hacia toda velocidad, porque digamos, esperemos ver qué tanto podemos ver en esta media hora. Por lo que les recomiendo, bueno, igual ustedes son bien juiciosos, ustedes siempre están leyendo el Stuart, pero aquí sí les recomiendo fuertemente que como vamos a perder este viernes y la siguiente hora, son 3 horas perdidas, eso es mucho, que le echen una revisión a este tema de volumen en el libro del Stuart, ¿vale? Esto está partido en 2 temas consecutivos, 2 secciones consecutivas, échenle una revisada a ambas secciones. Igual obviamente el próximo miércoles terminaremos lo que hoy no veamos, pero pues lo mejor es que ustedes le echen una revisión. Entonces resulta que nosotros la clase pasada, para los que no estuvieron la clase pasada, vimos el primer tema de las aplicaciones, que son áreas entre 2 curvas, y eso fue muy sencillo, pues ya que la integral ya de por sí era el área entre una curva y el eje X, pues para hallar el área entre 2 curvas solo había que restar las 2 curvas, teniendo claro cuidado de cuál era más grande, o si usted no quiere meterle, no quiere tener cuidado quién es más grande, pues le pone un valor absoluto y ya no hay ningún problema. Ahora vamos a, digamos, saltar de dimensión, lo cual es muy pues interesante porque la derivada de la integral que hemos estudiado es en una variable, pero la vamos a usar en objetos pues en 3 dimensiones. Entonces supongamos que tenemos un objeto en 3 dimensiones y usted pues lo ubica ahí pues usted lo puede tener en cualquier lado en el espacio, pero pues lo ubica de tal manera que pues bueno, ojo, no es necesario que quede así como en el dibujito, justo empezando en el eje, sobre el eje X, no, usted lo puede ubicar donde quiera, digamos que el dibujito es solo para entender un poco mejor. Entonces usted ubica su objeto y nos vamos a centrar en este plano, digamos que, imagínense que acá hay una habitación, ¿no? Entonces esta es como la pared, bueno, en verdad no es la pared porque se chocaría, pero digamos que, bueno, estos son los ejes, el eje
uno de los ejes del piso, el eje pues, de la altura. Digamos que aquí hay un tercer eje que es el otro eje del piso, pero ese no lo vamos a pensar. ¿Por qué? Porque como estamos en cálculo de una variable, pues no tiene sentido meterle esa otra variable, o si no, pues no podríamos hacer nada. Más bien lo que vamos a pensar es, listo, tenemos nuestro objeto, pero supongan que usted lo está viendo de frente, es decir, lo está viendo desde acá. Trim, lo está viendo desde esa vista. Entonces, cuando usted lo ve desde esa vista, el objeto ocupa desde el punto A hasta el punto B, ¿vale? Entonces, el objeto está ubicando desde el punto A y hasta el punto B. Y además, suponga que usted, ¿por qué? Por magia, porque el ejercicio ya se lo dijo, por alguna extraña razón, usted ya conoce el área de la sección transversal. ¿Y qué es la sección transversal? Pues sencillo, usted recuerda que está viendo esto de frente, ¿vale? Usted lo está viendo de frente, entonces llega usted y lo corta así, con un cuchillo. Para ser bien formales, el que no le gusta hablar de cuchillos, pues usted llega y dice, intersecte esto con un plano. Pero ojo, con un plano que sea paralelo al plano formado por esta línea y la tercera línea que no estamos dibujando, ¿vale? Entonces usted traza algo que sea paralelo a ese plano. En otras palabras, debe ser perpendicular a la línea roja sobre la cual estamos trabajando. Entonces usted llega, coge un plano perpendicular, que espero ya hayan visto eso en álgebra lineal, si no, pues entonces no hay ningún problema. Usted se lo imagina así, un plano que va a estar recto y ¡pin! Corta. Cuando usted corta, es decir, usted intersecta su figura con ese plano, pues usted obtiene una figura en el plano. Pues una figura que pues es, como está en un plano, pues es plana, entonces va a tener un área. Suponga que usted por arte de magia conoce esa área. Esa área usted la conoce, no sabemos usted dónde la sacó, pero usted conoce el área. En este caso sería ese dibujito verde. Y usted conoce el área, esa magnitud verde, para cualquier valor de X, desde A hasta B. Es decir, cada vez que usted coja cualquier punto entre A y B, usted se puede imaginar el corte transversal, que es esa intersección que dijimos del plano con la figura, eso se le llama el corte transversal, y usted conoce el área pues de ese corte, ¿vale? Eso es lo que vamos a suponer, que usted conoce esa área. Entonces supongamos que partimos, pues vamos a hacer lo mismo que hemos hecho siempre en cálculo integral, partimos el intervalo AB en una partición x0 hasta xn, cogemos el intervalo iésimo, y resulta que pues cuando usted se para en el intervalo iésimo, pues usted está obteniendo realmente, usted se enfoca solo en la parte, en el intervalo iésimo, bueno, ese dibujo está luego, aquí, cuando usted se enfoca solo en la parte, en el intervalo iésimo, pues usted está enfocándose en un pedazo de el sólido, realmente se está enfocando en una rodaja. Entonces imagínense eso como que aquí tiene un pedazo de yuca, imagínense que eso es una yuca bien recta, y usted simplemente llega, corta con cuchillo aquí, pum, corta con cuchillo acá, y pues usted sacó una rodaja. Entonces realmente lo que estamos teniendo es que al tomar nuestra partición estamos partiendo nuestro sólido en rodajas. Entonces vamos a llamar al volumen de la rodaja, pues que está en el intervalo II, el volumen I, y pues es obvio que entonces el volumen total del sólido, ¿qué es? Pues sumar todos los volúmenes de cada rodaja. Pues a usted le salieron 100 rodajas, pues le haya el volumen a cada rodaja, la suma y eso nos da el volumen. Pero entonces ahora nos vamos a enfocar qué pasa en cada rodaja. Resulta que vamos a pedir, aquí se me olvidó decirlo, que esa área, el área que usted va a tomar, no solo la conoce, sino que es acotada. ¿Y por qué es acotada? Ah, pues porque suena a que como queremos sacar integrales, recordemos que las integrales solo tienen sentido cuando la función es acotada. Claro, luego, más adelante, podremos extender gracias a nuestras integrales impropias qué pasa cuando las áreas tienden a infinito, pero por el momento supongamos que es acotada. Entonces, como el área es acotada, yo puedo tomar el supremo. En este dibujito, el supremo se obtiene aquí en la cara de la derecha, es esta verde, mientras que el ínfimo se obtiene en la de la izquierda, es esa azul. ¿Por qué? Pues porque
Nótese que como la figura cada vez es más grande, pues el área es más grande cada vez que me voy a la derecha. Entonces, en el intervalo I, que es este, lo más grande se obtiene a la derecha, lo más pequeño a la izquierda, pero claramente no siempre va a ser así. Puede que el más grande esté en el medio, puede que el más grande esté en otro lado. Y ojo, estamos diciendo supremo, entonces puede que ni siquiera se alcance el más grande, sino que simplemente es el supremo. Recordemos que la palabra supremo significa que no necesariamente se alcanza, por eso no necesariamente es máximo. Pero bueno, como la mayoría de funciones que vamos a trabajar son continuas, pues sí va a haber máximos, la palabra supremo se cambia por máximo. Igual como nos vamos a dar cuenta ahorita, el supremo y el ínfimo solo los usamos para ver lo que va a pasar y en la práctica nunca se vuelven a usar, ¿vale? Entonces es claro, ojo, que si yo cojo la parte, bueno, en este caso como si se alcanzó máximo, podemos hacer esto. Cogemos donde se está alcanzando el máximo y armamos una figurita. En este caso parece una caja, pero normalmente no va a parecer una caja. Normalmente lo que vamos a tener es aquí, pues, la rodaja donde se alcanza el máximo, y lo que vamos a hacer es, pues, pensar en el casi cilindro, porque pues esto obviamente no es circular, pero vamos a pensar en el casi cilindro que se obtiene al arrastrar esa cara por todo el intervalo. Entonces, ¿esto cuánto va a medir? Esto va a medir lo que mide el intervalito, es decir, delta xi. Ahora, no importa qué tan fea sea la cara, nosotros sabemos, o bueno, se puede definir así, aunque ya lo sabemos, que el volumen de una figurita de esas, que sea una cara, y arrastramos esa cara pues una cierta distancia, el volumen de eso es lo que mida la cara por la distancia que arrastramos, es decir, el área de la figurita, de la cara de la figura, por su altura. En este caso la altura es delta xi. ¿Y cuál es el área? Pues el supremo. Eso es para el dibujito verde. Para el dibujito azul, que no se hizo porque quedaría aquí un mamarracho bien feo, pues sería lo mismo pero con el ínfimo. Este T es el ínfimo. Y lo que estamos diciendo es claramente el volumen está entre esos dos. ¿Por qué? Porque si yo aquí cojo la cara más grande y la estiro, pues eso me va a quedar más grande que el volumen, que el sólido que está en el medio, y entonces obviamente su volumen va a ser mayor. Y si cojo el más pequeño, pues va a pasar lo contrario, va a quedar por debajo. Entonces tenemos esta desigualdad. Pero gracias a que tenemos esa desigualdad, pues hacemos sumatoria en los tres lados y se mantiene la desigualdad. Pero nótese que esto es lo que nosotros llamábamos, esto quedó mal, aquí sobra esto, ¿vale? Olvídense en esto sobra, se me fue, eso olvídenlo, eso sobra. Nótese que lo que estamos teniendo es que el volumen está quedando entre esta suma que tiene aquí el inferior y esta otra suma que aquí tiene el superior. Pero es que esto es lo que nosotros llamamos la suma inferior y esto es lo que llamamos la suma superior, y esto está ocurriendo para cualquier partición. Como esto ocurre para cualquier partición, entonces, ojo, recordemos que esta cosa de acá, este símbolo de acá, es lo que nosotros llamamos la integral inferior, y era el supremo de todas estas sumas. Pero recordemos que aquí es el supremo, para los que ya se les olvidó la palabra supremo. El supremo es el elemento que está por encima, más chiquitico de todos los que está por encima. Es el más pequeño de todos los que está por encima. Como aquí el señor B está por encima, pues el supremo es más pequeño que el señor B, porque el supremo es el más pequeño de los que está por encima. Es el más pequeño que B. Y lo mismo con la integral superior. La integral superior, recordemos, es el ínfimo de estos. ¿Qué es el ínfimo? Es el más grande de los que está por debajo. Entonces, como el B está por debajo y el ínfimo es el más grande de los que está por debajo, pues este queda por encima de él. Por lo que tanto, nos estamos dando cuenta que el volumen está atrapado entre la integral inferior y la integral superior. Pero claro, nosotros pues no, poco y nada nos importa una función donde la integral inferior sea diferente a la superior, porque en ese caso decimos que la integral no existe, y si la integral no existe, pues poco y nada nos interesa en un curso de cálculo integral. A nosotros que nos interesan las funciones que tienen derivada y que cumplen las funciones que tienen integral.
y que cumplen las funciones que tienen integral, que estas dos cosas son iguales. Esa es la definición, la primerita que nosotros vimos de integral, que nunca la usamos porque dijimos que ponerse a calcular integrales por ahí era muy jodido, pero digamos que pues esa era nuestra definición para los que ya se les haya olvidado. Nuestra definición es una función es integrable si estas dos cosas son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Si la función a, donde la función a es el área, ¿no? Es el área en el puntico x. Si la función de área es integrable, pues estas dos son iguales. Y como este está en el medio, pues este también se vuelve igual. Entonces tenemos nuestro teorema. Si la función de área transversal, es decir, cada vez que usted se para en el punto x, toma el área, y eso pues le da una función, porque cuando usted se mueve en x, pues le está dando una sola área en cada punto x. Si esa función es integrable en el intervalo donde estamos trabajando, entonces el volumen es igual a esa integral. ¿Cuándo ocurre que esa función sea integrable? Pues por ejemplo cuando es continuo. Sabemos que una clase de funciones integrables son las continuas. Entonces si la función es continua, obtenemos que el volumen es esa integral. Ojo, en el libro lo toman como definición, y lo toman solo para funciones continuas. Realmente se puede hacer como hemos hecho aquí, no solo para funciones continuas, sino para funciones que simplemente se puedan integrar. Pero digamos que el libro sí hace algo bueno al tomarlo como definición, y es que aunque uno trabaje el volumen como algo desconocido, porque es algo que está en la vida real, todos tenemos cierta idea de lo que es el volumen en la vida real. Digamos que pues uno no puede ir trabajando con el volumen en matemáticas hasta definirlo muy bien. Entonces por eso en el libro lo toman como definición, para no ponerse con problemas de, pero es que realmente no sabemos lo que sea el volumen. En el Apóstol, si usted quiere revisar, la verdad no lo recomiendo, se hace una definición de lo que es el volumen un poco más rigurosa, sin usar integrales, digamos simplemente diciendo es lo que uno espera. El volumen es una función que a cada figurita le asigna un número que cumple, digamos, unas propiedades que son las que uno espera. Y ahí sí, pues esto ya no es la definición, sino es un teorema que aparece. Pero hay que tener un cuidado. Este es un teorema que aparece cuando el sólido al que le vamos a aplicar el volumen es un sólido especial, que tiene el nombre de sólido de Cavalieri. No vamos a ponernos aquí a decir que es un sólido que cumpla eso. Basta para nosotros entender que un sólido que cumpla eso es un sólido de la vida real, es algo que nosotros tenemos en nuestra mente. Todos los sólidos que usted se pueda imaginar en su mente son sólidos de Cavalieri. Bueno, más bien, en la mente no. Cualquier sólido que se pueda inventar en la vida real es uno de esos sólidos. Digamos que pueden llegar a existir sólidos extraños, que obviamente solo existen en la mente, bien abstractos, que no serían de esos, pero obviamente no nos vamos a poner a meterle mano a eso. Entonces por eso es que en el libro del Stuart, digamos que se lavan un poco la mano y dicen vamos a trabajar solo con funciones continuas, que si la función es continua todo trabaja, ¿vale? Pero digamos que tiene sentido hacerlo para funciones que no sean continuas, porque imagínense usted una figura así, no sé, como un juguete para niños ahí, o no sé, que sea un cilindro que aquí adentro tiene empotrado otro mini cilindro. Bueno, qué asco de dibujo, pero ustedes van a suponer que eso es un cilindro que aquí tiene otro mini cilindro, digamos, no sé, una maraquita o algo así. Cuando usted toma el corte transversal, es claro que en cada punto nos da un círculo. Y el área de un círculo se puede hallar. El problema es que cuando usted toma el área en cualquiera de estos, siempre da el mismo círculo y entonces el área es constante. Entonces el área es constante. La integral de la función área es constante. Pero cuando usted llega aquí, entonces obtiene un círculo mucho más pequeño. Entonces obtiene una constante, pero que es mucho más pequeña. Y entonces esta función no es continua, pero realmente solo tiene una discontinuidad de salto. Nosotros ya sabemos que si solo tiene una discontinuidad de salto se puede integrar. Entonces esta figura se puede obtener su volumen a partir de una integral que, si usted lo ve desde el punto de vista del libro del Stuart, pues no, porque la función no es continua.
Claro, aquí alguien podría decirme, pues lo partimos en dos y aquí ya es continua y aquí ya es continua. Pues sí, eso se podría hacer, pero pues dado que obviamente se puede partir en dos y sería como ver el cilindro grande y el cilindro pequeño, pues entonces se queda claro que el libro en verdad se queda un poco corto, porque hay muchas figuras que sí se pueden obtener a, a partir de integrales que no necesariamente tienen área continua. Entonces, ojo, el libro se queda un poquito corto. Siempre es bueno decir dónde el libro se queda corto. Yo nunca he dicho que el libro sea malo, pero siempre hay que decir dónde se queda corto. Ahora, ya ganamos. Ya ganamos, tenemos cuál es el volumen de una figura, pero tenemos un pequeño problema y dijimos que esta función debíamos de conocerla. Claro, debe ser integrable, pero más que integrable, pues primero, antes de poder decir si es integrable o no, debemos conocerla. Y cuando comenzamos el tema, pues decía, no, mire, suponga que el área es conocida y acotada. Pero y en la vida real, ¿cómo nos vamos a sacar el área? En la vida real no es que uno coja una figura y diga, bueno, supongamos aquí mentalmente que le meto un cuchillazo y pum, mágicamente yo me conozco el área. Entonces resulta que pues no, en general el área de la figura, el área transversal de la figura no es siempre es conocida. Pero hay veces en que la figura que queda sí es muy sencilla. Por ejemplo, en este caso nos está quedando un rectángulo. Digamos que ahí no es difícil imaginar que sí es posible conocer el área de ese rectángulo en cada punto X. Es claro que cuando vamos moviendo el X, pues los lados del rectángulo, ambos lados se van aumentando, pero pues digamos que uno podría decir, si yo conozco los dos lados, en cierto punto X conozco el área. Entonces, hay figuras que uno puede esperar, pues que sí se puede determinar cuánto es el área porque el corte es algo manejable. Y digamos que las figuras más sencillas en donde eso ocurre son las llamadas, los llamados sólidos de revolución. Entonces, ¿qué es un sólido de revolución? Un sólido de revolución es una figura que se obtiene revolucionando. Entonces, ¿qué es un sólido de revolución? Pues usted coge una figura, en este caso, por ejemplo, hay varios sólidos, un posible sólido sería esto, por ejemplo, coger en la región que hay entre el eje X y esta curva y girarlo como si estuviéramos en un torno. Entonces usted sabe, los tornos son un coso que va girando y usted le pone aquí un cuchillo, ¿no? O en una vaina que corta y pues eso va dándole forma, usted va dando esta forma, pero eso automáticamente hace que pues todo el figurín quede con esa forma, ¿no? Entonces usted lo que va a obtener cuando gire es que acá abajo va a obtener pues un reflejo y aquí pues lo que va a obtener es que cada sección se va a ver como un círculo. Ojo, no necesariamente debe ser así, puede que haya un hueco, o puede que este no esté girando en el eje X, sino que esté girando en otra línea, pero eso es un sólido de revolución, ¿vale? Entonces vamos a tomar el caso más sencillo, luego pues nos imaginamos otro. Vamos a imaginarnos que estamos en ese caso. Tenemos una curva que obviamente como tenemos con una función, entonces tenemos la gráfica de una función entre pues a un par de cotas entre A y B y ponemos a girar, ponemos a girar la región. En verdad estamos haciendo girar toda la región. Aquí dijimos que yo escribí que girar la gráfica, pero no solo se gira la gráfica, sino toda la región. Entonces giramos toda la región y obtenemos, digamos, pues un sólido que se llama de revolución. Y lo bueno es que como el sólido se obtuvo de girar, no volvámoslo a dibujar porque ya lo vamos a volver a necesitar. Como el sólido se obtuvo de girar, pues es claro que cada vez que usted se pare en el punto X y trace pues el corte transversal, lo que va a obtener es un círculo. Pues porque como la cosa está girando, pues va a obtener un círculo. Eso es claro. Como es un círculo, para determinar su área solo necesitamos pues el radio. Pero el radio, pues ¿cuál es? Pues
pues es esto lo que mide de aquí a acá. Recordemos, aquí es donde está girando, es el eje. ¿Cuál va a ser el radio? Pues la distancia desde donde está girando hasta lo que está girando. ¿Pero qué es eso? Lo que mida la función. Lo que mida la función. Normalmente cuando usted ve los libros, le ponen la función sin valor absoluto, porque en la mayoría de libros se supone, se entiende que usted está haciendo girar algo que sea positivo. ¿Por qué? Porque si usted está haciéndolo girar y es negativo, pues girar este negativo es lo mismo que girar este positivo. Bueno, girar el correspondiente, bueno, ese obviamente no es, pero supongan que arriba se hizo el reflejo, entonces girar algo que sea negativo es lo mismo que girar lo positivo, ¿vale? Entonces por eso, digamos, no se suele poner absoluto, sino que se suele entender que la función ya es positiva. Pero por si ustedes encuentran un ejemplo así bien interesante donde la función está abajo, pues no hay ningún problema, usted le pone absoluto porque usted lo que está pensando es en el radio, y el radio pues es la distancia, entonces por eso va con absoluto, porque usted está pensando en la distancia, entonces no le puede dar negativa, tiene que ponerle el absoluto. Como este es el radio, pues el área es pi por radio al cuadrado, entonces es pi por f al cuadrado. Nótese que aquí, aunque aquí va con absoluto, aquí ya se quitó el absoluto, porque el cuadrado le asegura a usted que es positivo. Entonces, digamos, aquí se quita el absoluto porque el cuadrado ya lo vuelve positivo. Y entonces obtenemos que el volumen de una figura de revolución, de esa forma, que usted esté revolucionando toda la región, es simplemente pi por la integral de f cuadrado, donde f pues es el valor de la función. ¿Y por qué? No hay que ponerse a aprenderse esa fórmula así de memoria, sino que hay que ponerle la lógica. ¿Por qué? Pues porque es que la función es el radio del círculo que está quedando y el área del círculo es pi radio cuadrado. Pues ya, integramos. Lo que hay que recordar, sí hay que recordarlo, ¿no? El volumen es la integral del área siempre y cuando esa área se pueda integrar. Pues el área de cada pedazo es un círculo, cada pedazo es un círculo, entonces su área es de pi r cuadrado, ya. Eso es la lógica, no hay que ponerse a aprenderse esto de memoria. Ahora, hay textos, cuando ustedes vayan a buscar en internet, ya para terminar por hoy, hay textos que, bueno, no solo textos y videos en internet y todo, que se ponen a hablar de que hay como 10 métodos de integración de sólidos, bueno, en verdad son 3 los que supuestamente ponen, y entonces llegan y dicen, este es el primero, y se ponen a hacer esto, en vez de hacer lo que nosotros hicimos para el caso general, pues no importa a usted qué figurita le va quedando, el volumen va a ser su integral, no, ellos se ponen a decir, cuando estamos en este caso, y usted parte esto, usted toma la rebanada, pues esa rebanada es algo así, ¿no? Es como, pues, cada pedazo es un círculo, pero ojo, no es exactamente un cilindro, porque usted no puede asegurar que aquí le esté quedando recto, sino que esto pues puede ir moviéndose. Pero como cada pedazo es circular, pues esto es como un disco. Pues, sí, es un disco, no necesariamente en todo lado tiene el mismo radio, pero en cambio en cada sección sí es circular. Entonces esto se parece a un disco, de esos de frisbee, de los que uno usa. Entonces como eso se parece a un disco, pues dicen, pues estamos aproximando el volumen por discos, y entonces lo llaman el método de discos. Y ya, y dicen, tenemos un método, el método de discos. Y literalmente usan todo lo que acabamos de hacerlo, lo usan solo para este caso particular, el de discos. Pero pues realmente pues no tiene ninguna gracia. Lo que nosotros hicimos es válido para cualquier figura. Pues si la figura es un círculo, pues llámelo como usted quiera, pero el resultado es el mismo. El volumen es la integral del área. Lo que pasa es que en ese caso el área pues es conocida porque es un círculo, pero no más. Entonces, ojo, para cuando lo estén buscando en internet y encuentren método de discos y digan, el profesor nos robó porque nunca vimos método de discos. No, el método de discos es un caso particular de esto. No tiene sentido ponerse a uno a gastar tiempo pensando en el método de discos cuando no es más que un caso particular en que la figura es un círculo. La figura transversal no, la figura transversal es un círculo. Ahora, puede ocurrir que usted no quiere el área que hay desde F hasta el eje,
sino que puede ocurrir que usted en verdad quiere solo esta otra área. Usted tiene en verdad dos funciones, usted tiene la región que hay entre esas dos funciones, y usted gira eso. ¿Qué va a obtener? Pues lo que va a obtener es, por así decirlo, un cilindro hueco. Obviamente no es cilindro en el sentido de que las paredes sean rectas, pero pues va a tener como un tubo, ¿vale? Un tubo obviamente con estas deformidades, con estos barrigas, pero va a obtener un tubo hueco. Y como es un tubo hueco, si alguien no ve el tubo hueco, pues se compra un tubo en la tienda y se pone a ver el tubo hasta que entienda por qué queda un tubo hueco. ¿Cuál es el volumen de un sólido hueco? Realmente es un sólido hueco. En este caso, pues ese sólido es en particular pues un cilindro deformadito, porque nos están quedando círculos, pero incluso aunque no quedaran círculos, ¿cuál sería el volumen de un sólido que pues tiene un hueco? Pues el volumen de un sólido que tiene un huecote, pues va a ser el volumen del sólido como si no tuviera hueco, menos el volumen de ese sólido, menos el volumen del hueco. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Cuando usted haga eso, pues le va a quedar el volumen externo menos el volumen interno. En este caso estamos suponiendo que F es más grande que G, y por lo tanto el externo es F y el interno es G. Y entonces usted llega y dice, bueno, pues, ¿cuál es el volumen externo? Pues como es el corte circular, por lo que acabamos de ver en la anterior diapositiva, es pi por radio cuadrado, integral de eso. Ese es el externo. ¿Y cuál es el interno? Ah, pi por radio cuadrado, pero con el otro radio. Y se restan. Ah, pero es que el pi se factoriza y queda la integral de f al cuadrado menos la integral de g cuadrado por propiedad de integral. Eso es la integral de f cuadrado menos g cuadrado. Y obtenemos que el volumen de girar esas dos funciones, pues es simplemente al más grande al cuadrado, réstele el más pequeño al cuadrado. Vale, pues ya, y se acabó todo, se acabó. ¿Qué pasa? Si usted llega y dice, no, hagamos el dibujo, aquí está F, aquí está G, y usted gira, bueno, supongan ahí que las líneas de adentro pues están invisibles, ¿no? Que este dibujo está bien elegante como el dibujo técnico. Entonces usted llega y corta, ¡pum! ¿Qué es lo que va a obtener cuando corte? Usted va a obtener un círculo y otro círculo concéntricos, es decir, comparten su centro, y el radio de este va a ser F y el radio del pequeño va a ser G. Y el área, ojo, el área es esta, ¿no? Lo que está entre los dos. Esa figura pues tiene un nombre, esa figura es una corona circular. Y entonces, ¿cuál es su área? Su área es el círculo externo menos el círculo interno. Es decir, pi f cuadrado menos pi g cuadrado, que al factorizar el pi queda pi por f cuadrado menos g cuadrado. Y entonces obtenemos exactamente lo mismo, ¿no? El área es pi f cuadrado menos g cuadrado, el pi sale, y obtenemos que el volumen es la integral del área. Entonces esa es otra forma de verlo, pensar que la sección circular es una corona. Como en este caso, pues imagínense, está quedando una corona cuando usted corta transversalmente. Entonces, ¿qué está quedando la rodaja? Pues la rodaja, recordemos que la rodaja es esa corona, pero con gordura, ¿no? Con ancho. Entonces, pues la rodaja se parece, la verdad, a una arandela. Y entonces hay gente que de nuevo se pone a hacer todo el análisis que hicimos anteriormente, solo para ese caso particular, en el que la rodaja se parece a una arandela, y dice, ah, nuevo método de arandela, integral de volumen de un sólido por método de la arandela. Y realmente pues es el mismo, es de nuevo un caso particular del que vimos hoy, método integral para área conocida, cuando el área es una sección circular, o incluso, si usted no lo quiere ver así, sino que lo quiere ver como la resta de dos dos sólidos de sección circular, pues es la resta de dos sólidos de sección circular. Entonces, ojo, ahí vimos realmente
dos métodos que usualmente aparecerán en internet, usted los va a encontrar mucho, Arandela y discos, en verdad no son más que un caso particular de sección transversal, bueno, área de sección transversal conocida. Ahora, hay otro sólido de revolución que lo que pasa es que el área va a seguir siendo un círculo. Y uno dice, pues de nuevo aplicamos, aplicamos lo que hay que aplicar, pues que como el círculo tiene radio tanto, entonces su área es pi r cuadrado. El problema es que aunque sepamos que la figura que queda al hacer el corte transversal es un círculo, no sabemos cuánto es el radio. Solo veremos la próxima clase, porque obviamente ya hoy se acabó el tiempo. Entonces, la próxima clase veremos que hay una forma de girar. Bueno, vamos a ver que hay muchas formas de girar. Aquí hicimos una. En la próxima clase veremos estas observaciones que son otras formas de girar que no cambian en absolutamente nada. Pero hay una última forma de girar que lo que pasa es que nos va a seguir dando círculos, pero no vamos a saber el radio de esos círculos. Y entonces, pues obviamente si no se sabe el radio, no se sabe el área. Entonces nos toca atacarlos de otra manera. Entonces yo les recomiendo que lean la sección 6.2 del libro y la sección 6.3. Obviamente ustedes ahorita están pensando en el parcial, entonces pues leanlas después de que pase el parcial, para la siguiente clase terminar de ver estas observaciones y hacer, digamos, la otra forma de girar en la que no conocemos el radio. ¿Listo? Y pues por favor vean los ejemplos del libro, ahí hay varios ejemplos, tanto de cosas que al cortarlo dan círculos como cosas que no, porque no siempre dan círculos. Entonces por favor échenle una revisión, pues como lamentablemente me tengo que ir, pues los dejo así súper rápido, me despido, chao chao. Que si quieren el PDF, sí les mandaré este PDF y el anterior, pero igual en el libro está mucho más explicadito, ¿no? Pero bueno, yo les mando el PDF. Entonces nos vemos, luego les digo que me dicen en la reunión, a ver si sí puedo aplicar el parcial o no. Y pues bueno, chao, chao, nos vemos, adiós.